Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 27 de mayo. ¿Cómo afrontar la pereza espiritual? Un poco de dormir, otro poco de dormitar, otro poco de cruzar las manos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón, y tu necesidad como hombre armado. Proverbios 24, 33 al 34. Vamos a orar entonces y a darle gracias al Señor porque nos permite este tiempo. Que inclinemos el rostro y oremos allí. Amado Padre, te saludamos en esta mañana, Señor, este grupo de santos, hijos tuyos, Señor, aquí estamos y te decimos puestos de acuerdo, Señor, todos, gracias por concedernos este día, este comienzo de semana de labores. Gracias por el día de ayer. Nos diste la vida, la salud y hoy podemos seguir disfrutando de ello, Señor, un regalo que viene de tus manos. Ayer, Señor, fue tu día, nos reunimos para alabar tu nombre, darte gloria, honor y alabanza y recibir tu palabra, Señor, para recobrar esas fuerzas espirituales, para seguir creciendo juntos en el conocimiento de la palabra, para seguir creciendo en santidad, ser guardados y santificados en tu palabra. Gracias por el tiempo que nos concediste ayer en cada una de nuestras iglesias. Gracias porque nos diste todos los medios, Señor, y pudimos hacerlo. Deseamos con todo nuestro corazón que haya sido olor fragante, Señor, todo lo que hicimos ayer en nuestras iglesias, donde te adoramos juntos, Señor. Y que esa palabra que nos diste en cada una de las iglesias haya transformado nuestras vidas y que hoy seamos diferentes a lo que fuimos ayer, Señor. Y que recordemos esa palabra que nos diste para ponerla por obra, para crecer en santidad, para ser fortalecidos en la fe, Señor. Gracias por tus siervos, esos siervos que usaste ayer para la gloria de Cristo en la predicación del Evangelio. Señor, gracias por esa predicación fiel que estás concediendo por medio de tu Espíritu en tus iglesias, Señor, en tus esposas, en esos cuerpos locales. Padre, estamos comenzando hoy una semana, estamos comenzando un nuevo día y comienzo de semana de labores que coincide, Señor, con terminación de mes y comienzo de un nuevo mes. Hemos planeado, Señor, esta semana, este fin de mes y comienzo de mes, en lo personal y como iglesias. Encomendamos en tus manos estas agendas, Señor, estas agendas personales que cada uno de nosotros tenemos y las agendas que hemos propuesto en nuestras iglesias. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y que nos des toda esa buena providencia para poder cumplir estas agendas que tenemos planeada para esta semana, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, y muéstranos cómo hacer para que tú seas glorificado en todo lo que hemos de hacer esta semana. Concédenos, Señor, toda esa buena provisión que tú nos das. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Danos, bendito mi Rey, la vida, la salud para poder cumplir con lo que hemos planeado. Señor, oramos entonces para que tú nos dirijas en ello. Oramos presentando delante de ti a todas las iglesias aquí representadas, a todas las comunidades de gracia, Señor, que tú has convocado. Oramos, Señor, por todos nuestros hermanos que se encuentran indispuestos de salud, enfermos, tú sabes quiénes son. Te pedimos tu bondad misericordiosa para ellos, Señor. Oramos dando gracias por los que se han recuperado, que se sienten mejor, Señor. Gracias por ese regalo que has querido darles, Señor. Presentamos también las peticiones en todas las distintas áreas de nuestras vidas y que te hemos clamado a ti, que tú conoces y has escuchado. Concédenos, Señor, por favor, esos favores. Y decimos como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, te hemos clamado y te hemos pedido, pero que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Danos sabiduría para entender esa voluntad, aceptarla, Señor, y darte gracias por ello. Señor, gracias por este tiempo.
Queremos, Señor, recibir tu palabra a comienzo de día, como lo hacemos cada día. Háblanos que tus siervos escuchan, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona todas esas ofensas, todas esas ofensas que cometemos contra el hermano, contra el prójimo, contra tu palabra, Señor. Danos de tu gracia y perdónanos, pero sobre todo edifícanos, Señor, para que estemos atentos, para seguir en esa lucha con nuestro pecado, Señor, y abandonar esas cosas, Señor, que no son de acuerdo a lo que tú nos ordenas, pero que aún las hacemos a causa del pecado que aún mora en nosotros y a causa de nuestra carne que aún tenemos. ¿Qué sería de nosotros sin tu gracia y misericordia, que es mayor que nuestro pecado y que son nuevas cada mañana, Señor? Gracias porque ahí tenemos esa nuestra esperanza y es donde estamos caminando y somos fortalecidos en ello. Por eso, Señor, te damos gracias porque nos estás edificando y nos estás fortaleciendo a través de este espacio a diario, así como nos alimentamos con el alimento físico para nuestro cuerpo. Qué rico es tener este alimento para nuestra alma, para nuestro corazón, a diario, Señor, para ser fortalecidos, Señor. Gracias por todos los que estamos aquí, por los que se han estado uniendo y por los que se unirán en el tiempo que falta. Hasta aquí nos has guardado, Señor, y te pedimos que nos sigas guardando para que se cumpla el propósito que nos hemos trazado en este espacio y que tú colocaste en el corazón de quienes empezaron al comienzo de este año y que hasta ahorita se ha podido llevar a cabo, Señor, en lo que llevamos de este año. Permite, Padre, que se pueda cumplir, porque ha sido de gran bendición para tu pueblo, Señor. Gracias. Gracias te damos. Que esta palabra la guardemos, que esta palabra produzca cambio en nosotros y que seamos santificados en ella, Señor, para ser verdaderos ciudadanos de tu reino, verdaderos siervos de tu reino. Háblanos entonces que tus siervos escuchan, Señor, y danos tu palabra. Y con humildad, amados hermanos, dispongámonos a escuchar lo que Dios nos quiere enseñar hoy, siendo humildes, sencillos, recordando tal vez lo que ya sabemos y aprendiendo, profundizando y aclarando las dudas que haya. Siempre con humildad y con agradecimiento delante del Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo afrontar la pereza espiritual? Tremendo. Un poco de dormir, otro poco de dormitar, otro poco de cruzar las manos para descansar y llegar a tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Proverbios 24, 33, 34. Todo lo hemos visto en el mundo de los deportes, de los negocios, de la academia. A menudo los menos dotados llegan más lejos que los que tienen habilidades superiores gracias a una característica, la diligencia. Estas personas están dispuestas a tomar en serio el reto de la pereza y hacen lo que está a su alcance por superar su tentación. Seguramente tú eres una de esas personas o aspiras y trabajas para ser una. No obstante, si somos honestos con nosotros mismos, esta diligencia a menudo nos falta en nuestra vida espiritual. Si tú y yo hemos de contrarrestar la pereza espiritual, debemos tener alguna forma de evaluarnos. ¿Tenemos alguna indicación de cómo andamos? Al considerar en el año pasado, ¿hemos logrado algún avance? ¿Hemos memorizado la Biblia recientemente? ¿Hemos utilizado nuestros tiempos libres para leer, meditar en la palabra o para orar a nuestro Señor? ¿O nuestra pereza nos ha movido a hacer lo más fácil en lugar de lo mejor y nos ha impedido guardar la palabra de Dios en nuestro corazón? Cuando se nos pide participar en algún servicio cristiano, ¿cómo respondemos? Tal vez no nos negamos rotundamente, pero incluso un toque de renuencia es una señal de peligro. ¿Qué tal cuando escuchamos la palabra de Dios predicada
cuando nos impacta con poder y sabemos que nos pide que la apliquemos y que hagamos cambios, tomamos acción como hacedores de la palabra y no tan solamente como oidores. Santiago 1:22. Tu respuesta a estas preguntas pueden ayudarte a perseverar y a evitar la lenta gotera de la pereza. Unos ratos más de sueño en lugar de un devocional matutino por aquí, una película en lugar de una reunión de oración por allá, o un partido en lugar de una conversación sobre Jesús por aquel otro lado, que nos conduce a la pobreza espiritual. No te vuelvas un maestro de los negocios espirituales no terminados, ni de las buenas intenciones sin cumplir. Con frecuencia, todos los planes por comenzar y las notas amables y muchas de las palabras de arrepentimiento y peticiones de ayuda se mueren en nuestra mente mientras damos vueltas en la cama, como la puerta gira sobre sus goznes. Proverbio 26:14. Huye de este comportamiento y, en cambio, corre a Cristo. Pídele que despierte tu corazón y que te convierta en un hombre o en una mujer de acción. ¿Quieres ser útil para Dios? ¿Anhelas marcar una diferencia, alcanzar a personas en el mar de la vida, en medio de todos sus problemas y vanidad, y ser parte del medio de Dios para edificar su iglesia? No descuides tu alma al dar espacio a la pereza, sin diligencia en tu relación con Dios. Tu vida no producirá fruto verdadero. Mañana es la palabra favorita del diablo. Ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Énfasis añadido. Sé útil para Dios ahora. Proverbios 24:27-34. Amén. Otro tema más de los que hemos estado meditando, que nos edifica, nos confronta, nos corrige, somos exhortados y sobre todo ello, ¿no? Somos edificados y animados para tomar cartas en el asunto, como dice el dicho nuestro. Y el tema pues del día de hoy está asociado a ese concepto de la pereza. Sí, esa palabrita que es muy conocida por nosotros y de lo cual el Señor, su palabra, nos dice mucho, nos enseña mucho. Por lo tanto, tratar de abordar todo lo que la Biblia nos dice sobre ese tema, pues nos tocaría estar todo el día. Vamos a condensarlo de acuerdo a lo que nos guía el devocional y vamos a abordarlo desde ese punto de vista que el autor del devocional nos lo muestra hoy. Cita ese pasaje de Proverbios en el capítulo 24, como es conocido por todos nosotros. Proverbios 24 desde el 33, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y el verso 34, y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Hermanos, al leer regularmente el libro de Proverbios, ¿cierto? Ese libro, cuando lo leemos, nos encontramos entre los muchos temas que nos muestra este texto, nos encontramos ahí cara a cara con este tema de la pereza y por ende de el perezoso. La pereza, mientras leemos y nos detenemos en los pasajes que hablan de esa persona perezosa, el hombre perezoso, tal vez descubrimos que nuestro propio corazón ha estado expuesto a ello y no nos habíamos dado cuenta, y es lo que vamos a meditar hoy, precisamente. Quiero compartirles en forma inicial un comentario de Matthew Henry, cortico, respecto a este tema. Matthew Henry dice en su comentario del libro de Proverbios, 4 renglones, lo que él nos dice, quiero compartirles. Dice Matthew Henry: la pereza y la autocomplacencia son el veneno de todo bien. Mire cómo comienza este comentario de este hermano. La pereza y la autocomplacencia son el veneno de todo bien.
Cuando vemos campos tapados de espinos y cardos y las rejas rotas, vemos un emblema del estado mucho más deplorable, abandono de muchas almas. Todo efecto vil crece en los corazones de los hombres perezosos. Me impactó esa frase de este comentario. Todo efecto vil crece en los corazones de los hombres perezosos, pero ellos se las arreglan para dormir. Impresionante. Mostremos sabiduría. Desde el comienzo empecémoslo a decir en el día de hoy. Mostremos sabiduría, hermanos, ¿cierto? Para evaluar nuestra diligencia en toda cosa buena que debemos hacer y que debemos estar haciendo y procurar hacer. Pensemos en esto primeramente. No pensemos que la pereza es solamente vivir durmiendo, como es el significado que tenemos en forma general. Y lo primero que nos viene a la cabeza cuando se nos pregunta o pensamos en ello, pereza, pasársela durmiendo. Inclusive así muchos la definen, ¿no? Entonces, no pensemos ello, que solamente es vivir durmiendo en un sillón o no hacer nada, ¿cierto? Perder el tiempo, como decían los abuelos. ¿Por qué, pastor? Existen otras formas en que somos perezosos. Y es lo que vamos a meditar hoy. Existen otras formas en que somos o podemos ser perezosos. Por ejemplo, cuando no hacemos lo que nos corresponde por hacer otras cosas, aunque sabemos, y eso lo entendemos directamente como irresponsabilidad, negligencia, y es cierto, abandono, pero asimismo entra dentro del marco a lo que le podemos llamar, y le llaman muchos teólogos, una forma de pereza ocupada. Y me gusta ese término, no sé si lo había escuchado. Se la repito, y hoy lo vamos a aprender para los que no lo sabían. Podemos estar practicando la pereza ocupada y no nos habíamos dado cuenta. ¿Sí? Cuando no hacemos lo que nos corresponde por estar haciendo otras cosas. Ángela María Sepúlveda levantó la mano. Angelita, ¿quieres decir algo o comentar algo? Qué pena, pastor. No, se me fue. Ah, se le levantó la mano, tranquila. No sé, hay veces se le chispotea a uno. Muy bien, hermano. Entonces, desde el comienzo en este tiempo, quiero que guarde esa palabra porque no sé para cuántos es nueva. La pereza ocupada. Dice el devocional, Alistair comienza ahí su devocional diciéndonos, todos hemos visto en el mundo de los deportes, de los negocios, de la academia, cita él, a menudo los menos dotados llegan más lejos que los que tienen habilidades superiores, gracias a una característica, y la cita, la diligencia, que es lo contrario a la negligencia, ¿cierto? Y la negligencia abunda abundantemente en el perezoso, entre otras cosas, y muchas otras personas. Pero en el perezoso abunda la negligencia, y ya lo sabemos por qué. Estas personas, dice allí el devocional, están dispuestas a tomar en serio el reto de la pereza y hacen lo que está a su alcance por superar su tentación. El Proverbio 6:6 dice la escritura, ve, mira la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Hermanos, el Espíritu Santo, el Señor, su palabra, a menudo usa estas ideas, estas metáforas, ¿cierto? Estas analogías, parábolas, muy prácticas para exhortarnos, para renovar nuestro compromiso, y todo por gracia, para ayudarnos a reconocer, para que reflexionemos y para que nos arrepintamos de nuestra propia pereza, que como lo dije hace un rato, tal vez lo hemos sido, pero no lo habíamos visto porque como pensábamos que era solamente vivir durmiendo, pero íbamos a ver que no solamente es ello, vuelvo y digo. Miremos algunas señales, ¿cierto?, del perezoso, entre otras cosas,
antes de continuar allí en la reflexión del devocional. Por ejemplo, y pensemos en esto, se las voy a decir rápidamente algunas señales. El perezoso no comenzará las cosas, no comenzará las cosas. El perezoso tiene dificultades, entre otras cosas, con la iniciativa. Él confía en que otros le digan qué hacer. Eso es un hecho, hay personas así, ¿sí? Y su producción verbal supera su producción real. O sea, hace todas las cosas únicamente de boca para afuera, pero nunca las lleva a la práctica. Recordemos Proverbios 14:23, entre otros versículos que nos ayuda a ver estas señales. Proverbios 6:9. Yo les voy a estar dando algunas citas. Por tiempo no las vamos a leer todas, pero ustedes las pueden leer en el resto del día. Proverbios 6:9, Proverbios 14:23, por ejemplo. ¿Cierto? Habla, estas personas no comienzan las cosas porque se la pasan hablando, solamente hablan y hablan de grandes planes, de grandes proyectos, pero parece que no pueden ponerlos en práctica, ¿sí? Se vuelven solamente como meros soñadores, por decirlo así. Y se dejan distraer por el placer y el entretenimiento de otras cosas. O simplemente pueden no estar dispuestos realmente a ensuciarse al iniciar ese trabajo o proyecto, por decir algo. En cualquier caso, el perezoso es conocido por la falta de logros genuinos. Eso es una realidad. El perezoso, entre otras cosas, es conocido también por la falta de logros genuinos, ya que parece que ni siquiera puede comenzar las cosas. Otra señal de los perezosos: el perezoso no terminará las cosas. Otra señal: hay personas así. Sí, y evaluémonos nosotros mismos, como dije, si hemos caído en estas cosas. Incluso si tiene los medios para comenzar algo, puede ser un poco lento al iniciarlo, pero no las termina, las deja inconclusas. Otra cualidad del hombre perezoso es que no puede precisamente llevar a buen término el proyecto. Miremos, pueden leer Proverbios 12:21, Proverbios 19:24, Proverbios 26:16, entre otros pasajes. Repito, Proverbios 12:21, Proverbios 19:24, Proverbios 26:16. Estas personas, una vez que se ponen a trabajar y se topan con alguna dificultad o resistencia, toda la motivación desaparece. Y el perezoso, que lo es por naturaleza, se retira a la cama. Y hasta allí llegó y no se puede más. Qué interesante ello. Se trata de alguien que no tiene una pila cada vez mayor, digámoslo así. No recarga sus baterías, deja que se le agote rápidamente. Otra señal de los perezosos: el perezoso no enfrenta, por lo tanto, las dificultades, las cosas difíciles. No le gusta, las evade, ¿sí? No enfrenta las cosas difíciles. Le gusta el camino fácil, evita el camino difícil. El perezoso también se negará, por lo tanto, a enfrentar tareas difíciles para enmascarar precisamente su pereza. Encontrará refugio en excusas siempre, ¿sí? Y se inventa las excusas, las que sean. Proverbios 22:13, podemos mirar lo que nos dice la Escritura. Proverbios 22:13. No enfrenta decisiones difíciles, ¿sí? Y ni conversaciones potencialmente difíciles donde haya que tomar decisiones vitales, las evita también, las elude. Muchas otras formas. En conclusión, vuelvo y digo, entonces los perezosos no enfrentan los retos difíciles, no les gusta. El perezoso es ansioso e inquieto, otra señal. El perezoso es ansioso e inquieto, debido a que vive
en contra de la forma en que fue creado para trabajar y construir, lograr, para crear. El hombre perezoso está constantemente inquieto y lleno de ansiedad, pero al final no hace nada. Al final no resulta haciendo nada. Puede desear una mayor productividad y logro, pero debido a su falta de voluntad para trabajar, existirá y existe en un estado perpetuo solamente de un deseo sin satisfacción. Sin satisfacción. Proverbios 13:4, Proverbios 21, del 25 al 26, versículos que nos muestran esto que estamos comentando. Otras señales de los perezosos. El perezoso tiene problemas constantes. Eso sí es una señal a flor de piel. El perezoso tiene problemas constantes. Sale de un problema y ya está el otro encima. ¿Cierto? La vida del perezoso está plagada de problemas constantes. Proverbios 15:19. Como no puede completar su trabajo, como lo vimos hace un momento, en las horas asignadas, en los tiempos asignados, tiene prisa constante para cumplir, entre comillas, con todas sus responsabilidades. Y a menudo está molesto con los que lo rodean por ocupar todo su tiempo. Increíble estos comportamientos. El perezoso, por ejemplo, puede llegar a tener, por ende, problemas de tipo financiero delicados, o vivir en un perpetuo desorden en el hogar y muchas otras señales más. Otra señal, el perezoso es una molestia, por lo tanto, para los demás. Interesante esto también. El perezoso es una molestia para los demás. Debido a que la persona perezosa no está dispuesta a trabajar duro y desarrollar sus habilidades, por lo tanto, tiene poco que ofrecer a los demás, muy poco, o por lo menos eso es lo que manifiesta, ¿no? Eso es lo que expone. Principalmente es una molestia para aquellos que podrían requerir su servicio. Tremendo eso. Proverbios 10:26 nos ayuda a ver esta señal. ¿Sí? Es poco productivo, es desenfocado, ¿cierto? Es desenfocada esta persona. Los perezosos finalmente están en la misma clase que un ladrón y un vándalo, en ese sentido. El perezoso se engaña a sí mismo, otra señal. El compromiso de un perezoso de servirse a sí mismo y mantenerse en una existencia ociosa puede ser tan fuerte que se opondrá a cualquier argumento de aquellos que intentan empujarlo fuera de la cama. Y se engaña a sí mismo. El autoengaño del perezoso puede manifestarse en grandes propuestas que resisten las críticas externas y tienen poca base en la realidad. Qué interesante, qué interesante. El perezoso, finalmente, porque hay muchas más señales, comparto aquí algunas, no se convertirá nunca en un líder. Muy difícil, casi que imposible. Nunca se convertirá en un líder. Lamentablemente, y esto debido a su pereza. El perezoso no ejercerá mucha influencia. Su influencia positiva, edificante, es prácticamente nula en un grupo en el cual él pueda estar. Ciertamente no se convertirá, por lo tanto, en alguien que dirige, que ordene, que coordine, porque para ese tipo de labores se requieren personas diligentes, ¿sí? Dispuestas a sacrificar, entre otras cosas, tiempo, dolor, ser perseverantes. Los perezosos carecen de esto. El perezoso desprecia esas cualidades, por lo que no le interesa, por lo tanto, en lo más mínimo. Hay muchas más señales y aquí nos podríamos demorar un rato. Aquí muestro algunas de ellas.
El devocional nos sigue diciendo, Alistair en su texto, seguramente tú eres una de esas personas o aspiras y trabajas para ser una. No obstante, somos honestos con nosotros mismos. Esta diligencia a menudo nos falta en nuestra vida espiritual. Y es interesante lo que dice aquí. Esta diligencia a menudo nos falta en nuestra vida espiritual. De lo que meditamos hace un momento. Tal vez nos hemos untado de algunas de estas señales, de algunas de estas cosas en alguna medida. Si tú y yo hemos de contrarrestar la pereza espiritual, debemos tener alguna forma de evaluarnos. Y pregunta, ¿tenemos alguna indicación de cómo andamos? ¿Y con base a qué parámetro nos podemos medir? Permitir la pereza, hermanos. Hermana Gladys tiene un comentario aquí, a ver si lo alcanzo a leer. Según la definición en la Biblia, es ser responsable y consecuente con el compromiso con Dios. Honrarlo en la oración, las promesas y los mandamientos. Así es. Así es. Permitir la pereza es contrario al diseño divino, por lo tanto. Permitir la pereza nosotros es contrario al diseño divino para nosotros. Y si esto es así, entendemos entonces que es un pecado, es una falta. Y por lo tanto, contrario a nuestro llamado como cristianos. Interesante meditar esto, hermanos. ¿Sí? Permitir la pereza es contrario al diseño divino de Dios para nosotros. Y por lo tanto, contrario a nuestro llamado como cristianos. Lo que debemos ser y hacer como cristianos. El presidente Franklin Delano Roosevelt dijo una frase tiempo antes de su muerte, que se hizo muy famosa y popular en los Estados Unidos. Les comparto esa frase. Dijo Roosevelt, un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Dice mucho esta frase que dijo Roosevelt. La Escritura, amados hermanos, nos enseña que Dios nos hace responsables de todo lo que hagamos, de lo que tenemos y de lo que Él nos ha encomendado. ¿Cierto? Eso es claro en la Biblia para nosotros, de los privilegios que nosotros recibimos, que Él nos ha dado, nos ha encomendado. De todas esas cosas, Dios nos hace responsables, y no solamente a los cristianos, a todos los hombres, a todos los hombres. Recordemos ese pasaje en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el verso 47 y 48, donde dice la Escritura, y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco. Y todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Este versículo guarda relación directa con este tema que hoy se está meditando. Y sé que lo hemos leído mucho. Es decir, la Escritura nos enseña que a mayores privilegios recibidos, ¿cierto?, mayor responsabilidad adquirimos entonces. A mayor responsabilidad, mayor diligentes debemos ser nosotros. Mayor diligencia debemos desarrollar, y a mayor diligencia, más trabajo y menos pereza. Mire aquí la conexión. Le repito esta frase, hermanos, emanada de este versículo de Lucas con el tema de hoy. La Escritura enseña que a mayor privilegio, mayor responsabilidad. A mayor responsabilidad, mayor diligencia de parte nuestra. Y a mayor diligencia, más trabajo y menos pereza. Qué interesante.
Asimismo, Mateo 25:30 dice la Escritura, y al siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, la palabra de Dios nos manda entonces directamente a ser diligentes y trabajar con responsabilidad. Y este es un mandato de Dios y fue dado desde los tiempos antiguos. Recordemos ese versículo en Génesis 3. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Un mandamiento, el trabajo. El trabajo es un mandamiento de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dijo el apóstol, porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Muy claro lo que dice la Escritura, lo que dice aquí el apóstol en esta carta. El perezoso no trabaja, que no coma entonces, ¿cierto? Porque hay unos que se han dedicado a otras cosas, en vez de ocuparse en lo que les debe corresponder diligentemente. Dice el devocional, al considerar en el año pasado, ¿sí? Acompáñeme en la lectura usted con su texto. Dice ahí, hace una serie de preguntas, el autor del devocional. ¿Hemos logrado algún avance? Pregunta. ¿Hemos memorizado la Biblia recientemente? Hoy hemos utilizado nuestros tiempos libres para leer y meditar en la palabra o para orar a nuestro Señor. ¿O nuestra pereza nos ha movido a hacer lo más fácil en lugar de lo mejor y nos ha impedido guardar la palabra de Dios en nuestro corazón? Qué buenas preguntas nos hace el devocional de hoy. Y sigue diciendo ahí, cuando se nos pide participar en algún servicio cristiano, ya lo aterriza en los asuntos de la iglesia, del reino. ¿Cómo respondemos? Buena pregunta. Y esa tal vez es la pregunta mayor. Cuando se nos pide participar en algún servicio, yo le adicionaría en algún asunto, ¿sí? ¿Cómo respondemos? Tal vez nos negamos rotundamente, pero incluso un toque de renuencia es una señal de peligro. Quizá hemos cometido el error de pensar que ser perezosos, una vez más, es simplemente estar tirado todo el día en un sillón o en una cama sin hacer nada más que dormir y descansar todo el día. Pero la pereza no solamente es ello. Ser negligente en el trabajo que nos corresponde realizar y tenemos la capacidad de realizarlo, puede echar raíces en nuestro corazón de muchas maneras y nos convierte en practicantes de la pereza ocupada, como lo dije hace un rato. La pereza ocupada. Hermanos, hay muchas cosas que los hombres asumen como ciertas, pero no son más que grandes mentiras, y es posible vivir bajo estas mentiras, comiéndonos el cuento nosotros mismos, autoengañándonos, creyendo una cosa que no es, creyendo una cosa que no es. ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Por qué es que hice aquello? ¿Cuál era el orden de prioridad? Evaluemos el orden de prioridad y con base a eso, evaluemos si hemos sido practicantes de la pereza ocupada. Cada uno de nosotros debe meditarlo, porque cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, dice la Escritura, cometemos pecado. Una de estas grandes mentiras que el hombre ha abrazado precisamente es pensar, por ejemplo, que la vida es nuestra.
Eso es lo que dice el mundo y eso es lo que cree el común denominador de las personas de este mundo. Que nacemos con esta vida y que es nuestra y por eso podemos hacer lo que queramos con ella. Sigue con el niño hospitalizado. Que nos pertenecemos a nosotros mismos. Las grandes mentiras. Todos están enfermos. Y que no tenemos que dar cuenta a nadie de lo que hacemos con lo nuestro. Esa es la mayor de las mentiras, lo digo. Esto nos conduce, por lo tanto, a un falso entendimiento de la libertad y a cometer errores graves, catastróficos, en lo que debemos ser realmente diligentes, de acuerdo al orden que nos enseña la Escritura. Y faltar a esta diligencia que debemos tener y hacer. Y nos convierte, una vez más, lo reitero, en perezosos ocupados. Perezosos ocupados. Hemos aprendido que no es cierto que la vida es nuestra. Los que hemos recibido la regeneración del Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo, por la voluntad de Dios, por la gracia que Él ha querido tener con nosotros, hemos aprendido en la Escritura que no es cierto que la vida es nuestra y que no daremos cuenta de lo que hacemos o hemos dejado de hacer. Sabemos que daremos cuenta, que no es verdad que no daremos cuenta, eso es mentiras y esas mentiras se las cree el mundo. La Biblia nos enseña desde el principio hasta el fin que somos responsables y que a alguien vamos a dar cuentas un día y que habrán consecuencias de esto. Y ojo, daremos cuenta por lo que hemos hecho y por lo que no hemos hecho, por ambas cosas. Dios pedirá cuentas evaluando lo que hemos hecho y pedirá cuentas de lo que no hemos hecho, de lo que hemos dejado de hacer. La Biblia enseña esto, hermanos, que somos responsables y eso debe ser en nosotros claro, bien claro. Y algún día vamos a dar cuentas y que todo lo que estamos haciendo, alguien nos está viendo, que nunca estamos solos, y que Él conoce las intenciones del corazón con lo cual hacemos todas las cosas. El pastor Edwin Tozer escribió en uno de sus textos respecto a esto y en conexión con esto. Tenemos libertad, por lo tanto, para tomar decisiones morales, pero daremos cuenta por esas decisiones tomadas. Es verdad que tenemos una libertad para tomar decisiones morales. Es bien claro lo que dijo el pastor Edwin Tozer, pero que daremos cuenta por esas decisiones tomadas. Dice el devocional, ¿qué tal cuando escuchamos la palabra de Dios predicada, cuando nos impacta con poder y sabemos que nos pide que la apliquemos y que hagamos cambios? Pregunta. ¿Tomamos acción como hacedores de la palabra y no tan solo como oidores, con base a Santiago 1:22? Ese versículo no lo sabemos muchos cristianos. Yo creo que casi todos los cristianos se saben ese versículo porque lo han oído y les ha impactado en alguna medida, ¿cierto? El de Santiago 1:22, ser hacedores y no tan solo oidores. La pregunta es, ¿qué tan profundamente hemos entendido ese versículo? ¿Qué tanta responsabilidad hemos asumido de lo que entendemos de ese versículo? De lo que ese versículo realmente enseña, nos invita, nos confronta, nos corrige. Ser hacedores y no tan solo oidores. Recordemos, hermanos, lo estamos diciendo. Por ejemplo, nuestras vidas han sido dadas por Dios. Eso lo tenemos claro. ¿Para qué? Para que administremos para su gloria todas las cosas que Él nos ha encomendado, nos ha dado, nos está dando y nos va a dar. Para eso, para que seamos administradores, mayordomos. La Escritura nos llama a realizar todas nuestras tareas de corazón como para el Señor,
y no para los hombres. Colosenses 3:23, de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ese es otro versículo que no sabemos la mayoría de los cristianos. Todo lo que hagáis, hágalo, hacedlo como para el Señor. Vuelvo y pregunto para que meditemos, ¿qué tan conscientes somos de lo que dice ese versículo? De lo que nos enseña ese versículo, de que nos exhorta ese versículo. Y eso no es caer en legalismo, ni en religiosidad, ni en panteísmo, no. De corazón como para el Señor y no para los hombres debemos hacer las cosas. ¿Por qué? Porque a Él daremos cuenta de algunas cosas que vamos a hacer. ¿Eso dice la Escritura? No. Al Señor daremos cuenta de todo lo que hagamos, de todo lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho y de lo que haremos hasta que nos llame. Y eso no es religiosidad, ni es legalismo. Ojo con eso. La vida, por lo tanto, en otras palabras, si estamos entendiendo, hermanos, es una encomienda de nuestro gran soberano. Y tenemos todos la responsabilidad de vivir para su gloria, que es el propósito de nuestra regeneración, de nuestra salvación. Vivir para la gloria de Cristo realmente. Y de hacer las cosas de corazón, como dice ese versículo y otros más, como para el Señor. El propósito de la salvación nuestra es la gloria de Cristo. Lo hemos dicho y hay que repetirlo muchas veces, porque estamos expuestos a que se nos olvide, a pecar, a caer en errores, porque tenemos carne y esa carne, ay, como lo dije ayer en la predicación, hay que temerle, hay que estar atento a la carne que tenemos, alerta, siempre el semáforo en amarillo. ¿Por qué? Porque tenemos carne. No te confíes, sea atento, vivamos atentos y seamos sabios. Dejar de hacer esto con responsabilidad vuelve al hombre negligente, irresponsable. Y esto lo podemos entender dentro del marco de una pereza espiritual que anuncia el título, este devocional, en todo el sentido de la palabra. Una buena manera, por lo tanto, de examinar nuestro corazón al trabajar, en el hogar, en la oficina, en la universidad, en el ministerio, etcétera, es preguntarnos, por ejemplo, si haríamos lo que estamos haciendo de la manera en que lo estamos haciendo si Jesús mismo estuviera junto a nosotros para recibir los frutos de ese trabajo. ¡Wow! ¡Qué buena frase para meditarla! ¿Sí? Estoy haciendo algo en este momento. Si Jesús estuviera ahí físicamente a mi lado, lo estaría haciendo de la misma manera como lo estoy haciendo en ese instante. Espero hacerme entender en esto que te llevo a pensar. ¿O de qué forma lo estaría haciendo? Eso es para pensar, hermanos. Eso es para pensar mucho rato de lo que yo hago, he dejado de hacer, o he hecho, o pienso hacer. Tus respuestas, dice ahí el devocional, a estas preguntas pueden ayudarte, dice ahí lo estamos leyendo, pueden ayudarte a perseverar y a evitar la lenta gotera de la pereza. Así lo dice Alistair en el devocional. La lenta gotera de la pereza. Unos ratos más de sueño en lugar de un devocional, ¿cierto? Da ejemplos allí. Matutino por aquí, una película en lugar de una reunión de oración por allá, o un partido en lugar de una conversación sobre Jesús por aquel otro lado, y ese listado podría seguir allí. Él da allí algunos ejemplos que nos conduce a la pereza espiritual. Hermanos, ¿qué estamos diciendo en otras palabras? Debemos ser buenos mayordomos de todo, incluyendo el tiempo, los dones, los talentos. Debemos ser buenos mayordomos, buenos administradores de todos los asuntos del reino que Él nos ha encomendado. Esto es lo que nos debe ocupar como verdaderos ciudadanos del reino. ¿Eso no será fanatismo, pastor? No, eso no es fanatismo. Perdóname, eso no es fanatismo. Eso es precisamente tener un sentido nuevo de lo que significa nuestra vida.
la salvación que tenemos, la nueva identidad que nos ha dado el Espíritu Santo al hacernos ciudadanos del reino. Ya no somos ciudadanos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Ahora tenemos una nueva ciudadanía. Si tenemos una ciudadanía, debemos tener claro a qué reino pertenecemos. Y si tenemos claro a qué reino pertenecemos, debemos tener claras nuestras responsabilidades para el soberano de ese reino al cual pertenecemos. Y en eso debemos estar ocupados, los verdaderos ciudadanos del reino. Tremendo, hermanos. Debemos confesar, si somos honestos, que muchas veces no hemos caminado de esta manera. Claro, nos hemos equivocado, claro que sí. Es muy fácil olvidar estas cosas. Y es muy fácil sobre todo olvidar que no importa lo que hagamos, es a Cristo, el Señor, a quien yo sirvo en todo lo que hago. Como comparto yo con mis hermanos en la iglesia, y lo he compartido y recuerdo una vez más esa frase, que nos vean diferentes, que seamos diferentes, así debemos ser. Y no pasar inadvertidos, no, que se marque la diferencia. ¿Por qué? Porque somos luz, somos sal, debemos ser diferentes. El impío, el que está muerto, el que no ha sido regenerado, ese no es luz ni es sal. Tú sí. Por lo tanto, si tú tienes una naturaleza distinta a la diferencia de los impíos, debemos ser diferentes. Tenemos que estar marcando diferencia en donde estemos. No podemos pasar inadvertido, aunque sea nuestra forma de hablar, como lo he compartido con mis hermanos. Al menos lo mínimo que tienen que haber dicho de ti, usted habla distinto, usted es distinto, como mínimo. Ser negligentes en todo lo que Él nos ha encomendado. Dice el devocional, no te vuelvas un maestro de los negocios espirituales no terminados. Léanlo, allí está el devocional, mis amados. Como lo dice Alistair, no te vuelvas un maestro de los negocios espirituales no terminados, ni de las buenas intenciones sin cumplir. ¡Wow! Hoy, qué exhortación que nos da el autor del devocional hoy. Tremenda exhortación, ¿no creen, hermanos? Hermanos, recordemos la escritura con relación a esto. Por ejemplo, todos conocemos dos parábolas que les voy a citar. ¿Cuáles? La parábola de las 10 vírgenes. Esa parábola nos enseña la responsabilidad de estar atentos y velar. Y la parábola de los talentos nos enseña la responsabilidad de trabajar. Y están conectadas en el mismo capítulo en el Evangelio. Se lo repito. La parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, nos enseña la responsabilidad negligente de velar. Diligente de velar. Y la parábola de los talentos, la responsabilidad diligente para trabajar. No hay lugar para la pereza ocupada. No hay lugar para la pereza ocupada. Aquí. Para el verdadero ciudadano del reino. Recuerdo un dicho de mi abuelo, y creo que muchos de nuestros abuelos, ustedes escucharon este dicho colombiano. De buenas intenciones está hecho el camino al infierno. ¿Y por qué no hiciste esto? No, por esto y aquello. Eso no nos va a excusar. Tengamos cuidado con la pereza ocupada. Desde que Cristo, hermanos, pensemos esto. Desde que Cristo subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, nos encomendó responsabilidades, tareas, obligaciones, deberes a los suyos, a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios. Y desde entonces debemos estar nosotros ocupados. No hay lugar para la pereza ocupada. No hay lugar en nuestra nueva ciudadanía, en nuestra nueva naturaleza, después de nuestra regeneración, no hay lugar ni cabida para la pereza ocupada. ¿Por qué, pastor? Porque decimos nosotros, somos nuevas criaturas, pues que eso se evidencia. No confundamos, abro un paréntesis aquí, abro un paréntesis.
No confundamos el tiempo de descanso, de recreación, el cual forma parte de nuestra vida y tenemos derecho. No confundamos ello con la pereza ocupada, que son dos cosas muy distintas de lo que hoy estamos meditando. Una cosa es el descanso, las vacaciones, la recreación, y otra cosa es lo que estamos hablando. La pereza ocupada, la pereza, la negligencia, la irresponsabilidad, etc. La pereza es hermana gemela de la irresponsabilidad. La pereza es hermana de la irresponsabilidad. ¿Cierto? Tengamos cuidado. Dice el devocional: con frecuencia todos los planes por comenzar y las notas amables y muchas de las palabras de arrepentimiento y peticiones de ayuda se mueren en nuestra mente mientras damos vueltas en la cama, como la puerta gira sobre sus bisagras. Proverbios 26:14. Y dice después: huye de ese comportamiento, huye de ese comportamiento. Y en cambio, corre a Cristo. Pídele que despierte tu corazón y que te convierta en un hombre o una mujer de acción. Hombres y mujeres verdaderos ciudadanos del reino. Enfoquémonos, hermanos. Dios ha preparado buenas obras para nosotros. ¿Caminaremos en ellas, como dice Efesios 2:10? No será fácil. Dura es la lucha y duro es el camino, sí, no será fácil. Y eso no debería sorprendernos. Después de todo, estamos en una batalla. Y eso significa nuestra vida cristiana, una vida constante de lucha, como lo hemos meditado muchas veces. Hermanos, el enemigo de nuestras almas no quiere que andemos en obediencia, no quiere que andemos responsablemente con los asuntos del reino. El enemigo de nuestras almas no quiere que asumamos diligentemente, con responsabilidad, los asuntos del reino y busca siempre y buscará distraernos de nuestra obediencia, de nuestro camino. Ojo, con nuestra carne, porque somos propensos a huir cuando somos tentados en ello y caemos y cedemos a la tentación. Dios nos ha dado recursos, hermanos, nos ha dado recursos. Por ejemplo, cito algunos, nos ha dado precisamente recursos materiales, tiempo, nos ha dado habilidades, nos ha dado cualidades, dones, todos tenemos dones, talentos y ciertas gracias como familias, relaciones, etcétera. Y todas estas cosas que nos ha dado Dios, debemos usarlas para su gloria. Usarlas para su gloria. Todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, por lo tanto, debemos administrarlas diligentemente, en santidad y con sabiduría, para Él, porque no es nuestro. Nada de lo que tenemos y poseemos es nuestro. No hacerlo así es faltar contra esta responsabilidad, contra este deber, contra esta tarea y contra este diseño divino que fuimos creados. Por tener una pereza ocupada, nos convierte en siervos perezosos. Por desarrollar y alimentar nuestra pereza ocupada, nos convertimos en siervos perezosos. Y una vez más, daremos cuenta por ello. Aún la salud. Hermanos, alguien podría decir, pero es que yo vivo enfermo. Déjeme decirle algo. Aún tu salud. Hoy, si tienes buena salud, por la misericordia y la bondad de Dios, usa esa buena salud para la gloria de Dios. Y si tienes mala salud o poca salud, usa la poca salud para la gloria de Dios. No hay excusa por donde le queramos mirar. Mi salud no es buena, pastor. Usa la poca salud buena que tengas para la gloria de Dios, incluso. No hay ninguna excusa. No hay ninguna excusa.
¿Quieres ser útil a Dios? Dice ahí el devocional, en la parte final. ¿Anhelas marcar una diferencia? ¿Alcanzar a personas en el mar de la vida en medio de todos sus problemas y vanidad y ser parte del medio de Dios para edificar su iglesia? Estoy leyendo la parte final del devocional. No descuides tu alma al dar espacio a la pereza. Subraye esa frase, hermanos. Mire qué frase tan poderosa. No descuides tu alma al dar espacio, a la pereza. Sin diligencia en tu relación con Dios, tu vida no producirá un fruto verdadero. La pereza ocupada, que hoy aprendimos ese término, está siempre al alcance de nuestros dedos, de nuestras manos. Para perseverar contra ella, debemos buscar, hermanos, la sabiduría de Dios. Trabajar para Él y no para los hombres. Arrancar lo que nos hace caer y buscar ser diligentes para enfocarnos en las tareas que el Señor nos ha encomendado a todos. Porque no existe ningún cristiano verdadero que diga o llegue a argumentar que no tiene ninguna responsabilidad o tarea. Que eso es solo para los pastores, falso. Que eso es solo para los diáconos, falso. Quien hable de esa manera no ha entendido el evangelio del reino. Todos tenemos tareas y obligaciones en el reino de Dios si de verdad somos y hemos sido regenerados y hemos nacido de nuevo. La buena noticia es que la victoria de esta batalla a la que nos menciono hace un momento ya nos ha sido dada en Cristo. La victoria a esta batalla nos ha sido dada en Cristo Jesús. Jesús vuelve otra vez y Él quiere que hagamos algo con todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Él va a volver otra vez a pedirnos cuenta y nos ha dado herramientas y Él quiere que las utilicemos para su gloria. Hermanos, no hay tiempo que perder. Debemos poner los recursos que el Señor nos dio, manos a la obra, en acción. Debemos ser fructíferos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Podemos correr a Él cuando fallemos, sabiendo que encontraremos perdón y fortaleza para seguir adelante, para levantarnos de las caídas y ser corregidos y enderezar el camino y hacer lo que hemos dejado de hacer por pecar contra esa responsabilidad y retornar con prontitud al lugar donde Él nos ha colocado en su reino para desarrollar y poner allí en obra los dones y talentos que Él nos ha dado y que todos tenemos. Su Espíritu Santo nos fortalece para cumplir esta misión que Él nos ha encomendado a todos, en donde sea que estemos y en el lugar que sea que nos ha ubicado en el cuerpo. Trabajemos con gozo, sabiendo que el Señor nos sostiene y nos sostendrá allí hasta el final, para que seamos diligentes. Mañana, como dice finalmente el devocional, mañana es la palabra favorita del diablo. Hermano, haz esto, mañana. El pastor, hermano, ayúdanos en esto, mañana, quizás, cuando tenga tiempo. Si algo tienes hoy y lo has conseguido con tu trabajo, simplemente es porque Dios te lo ha dado. Y te has dispuesto a trabajar diligentemente con responsabilidad y Dios te ha dado aquello. Abandonemos todo tipo de pereza, amados hermanos. La que más nos puede afectar como cristianos, y hoy meditamos en ella entre todas, esa pereza ocupada, porque es la más útil para vivir en un autoengaño que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Hermano, te esperamos en la iglesia para hacer esto. Pastor, hermanos, es que estuve ocupado en aquello. Bueno, a Dios daremos cuenta. Si realmente eso es justo, a Él daremos cuenta. Ahora es el tiempo propio, ahora es el día, dice ahí finalmente. Hay mucho más que decir, pero el tiempo se nos ha cumplido, hermanos. Vamos a orar. No sé si hay alguna pregunta, alguna participación. Dice, pocos nos salvamos, el hermano Carlos escribe, pocos nos salvamos de este peligro, de este peligroso pecado. Estamos afectados por la tendencia a hacer el mínimo esfuerzo y a hacerlo más fácil. Cada uno de nosotros sabemos que nos cuesta más trabajo y en vez de afrontarlo,
nos autoengañamos justificando la pereza. Aplazar, dilatar, procrastinar, postergar, retrasar, como quiera que lo definamos, afectará negativamente nuestra existencia. Qué buen Amén. motivo para orar por diligencia y autoconcientización de este pesado pecado. Así es, hermano. Así es, hermano. Así es. Bueno, hermanos, hay mucho más que decir, pero el tiempo se nos ha acabado. Sigamos meditando en esto porque todos debemos ser corregidos, edificados, realineados en este asunto, hermanos, porque somos ciudadanos del reino, que se evidencie ello. Vamos a orar entonces y encomendemos en sus manos este resto de día y que meditemos en este tema. Padre amado, gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por la corrección, por la exhortación que nos has dado en tu palabra. Gracias, Señor, por este tema que colocaste en el corazón de tu siervo en este devocional para que hoy meditáramos en él, porque es un tema importantísimo para nosotros, porque hemos aprendido, Señor, que a ti daremos cuenta por todas nuestras tareas y lo que hemos hecho y nuestras responsabilidades, que no estamos solos y que todo lo que hacemos debemos hacerlo para ti, Señor, y que debemos ser diligentes en nuestras responsabilidades. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos fallado en esto que hoy meditamos y no hemos sido responsables y hemos dejado de hacer lo que nos corresponde y hemos fallado, Señor, y tú lo sabes. Tu gracia, Señor, nos cubra de esta falta y que seamos, Señor, entonces animados y levantados para que asumamos nuestras tareas y nuestros deberes responsablemente, para que te honremos a ti en nuestra forma de vivir, para que en todo te demos la gloria y sobre todo ello, Señor, que abandonemos esas formas de pereza en las cuales hemos caído muy seguramente a causa de nuestro pecado y que estemos atentos para no caer más en ellas y ser diligentes para ser verdaderos ciudadanos del reino y para estar ocupándonos en las tareas que tú nos has encomendado con todos los dones y talentos que has puesto en nuestras manos, a cada uno y conforme tú has repartido, Señor. Que nos ocupemos de lo que nos corresponde con diligencia, Señor. Ayúdanos a ello, Señor. Gracias por tu bondad para nosotros. Comendamos este día en tus manos, nuestros trabajos que hoy vamos a desarrollar, los lugares a donde vamos a ir. Líbranos, Señor, del mal y del peligro y concédenos, Señor, toda esa buena providencia para poder cumplir las tareas que tenemos planeadas para hoy. En tus manos nos colocamos, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú estarás y estás y has estado siempre con nosotros, cuidándonos, guardándonos, Señor. Danos tu bendición entonces para terminar este tiempo y quedar en tus preciosas manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Y amén, y amén. Muchas bendiciones para todos. Dios nos guarde, Dios nos bendiga y queda bastante agenda para meditar hoy. Muchas bendiciones. Dios los bendiga, hermanos. Gracias y paz a todos. Buen día. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Buen día para todos.